Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre sean todos bendecidos. Que la gracia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunas consecuencias que trae la falta del conocimiento espiritual. Hay maneras en las cuales el hombre le falta al Maestro, al Creador. Dios siendo espíritu, Dios siendo santo, Dios siendo puro. Cuando Dios llama al ser humano a trabajar en su obra, Dios espera que el ser humano trabaje en el espíritu. Todo lo que el hombre haga fuera de lo espiritual es idolatría para el Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cómo Adán y Eva, luego de que pecaron, luego de que tocaron el fruto que no debían tocar, murieron espiritualmente. Esta es una de las maneras la cual el hombre pierde el conocimiento espiritual. Cuando el hombre toca aquello que Dios le dice que no toque, o cuando el hombre practica situaciones que ya Dios le advierte, cuando le entrega un ministerio, cuando el hombre practica situaciones que tienen que ver con el deseo de la carne, situaciones que alejan el corazón del hombre del corazón del Señor, el hombre muere espiritualmente y esto es idolatría para el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias que le trae a la vida del hombre la falta de conocimiento espiritual? Cuando el hombre no tiene un conocimiento espiritual conforme a la palabra del Señor, conforme a como Dios le ha llamado, le ha creado, el hombre practica situaciones que son de desagrado para el Señor. Esto puede ser grave para el ser humano. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en 1 Samuel 2, verso 2 en adelante, la historia de los hijos de Elí. La palabra del Señor nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento del Señor. A estos jóvenes se les había entregado un sacerdocio. Estos jóvenes nunca trabajaron como Dios esperaba delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el pecado de estos jóvenes era demasiado grande delante de la presencia del Señor. Cuando Dios envía al hombre a prepararle altar, a prepararle una casa, cuando Dios envía al hombre a preparar casa para él, Dios espera que el ser humano lo haga tal y como Dios se lo muestra a través de su palabra. Dios le da al hombre instrucciones específicas. Dios le explica al hombre cómo éste tiene que trabajar para él. Esto es porque Dios es espíritu. La palabra del Señor nos dice que estos jóvenes destruían los sacrificios que el pueblo llevaba a la presencia del Señor. Estos jóvenes no obedecían el mandato de la ley. La palabra del Señor nos dice que su papá nunca los estorbó. La palabra del Señor en esta historia nos muestra y nos revela varios detalles. Podemos ver que estos jóvenes faltaban al Señor porque no tenían conocimiento del Señor. Eran hombres impíos. Dios les había regalado un sacerdocio.
no entendían lo que hacían en la presencia del Señor. Podemos ver que nos dice la palabra del Señor que era muy grande el pecado de ellos delante de la presencia del Señor. Cada vez nos dice la palabra del Señor que alguien ofrecía un sacrificio. Los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. La palabra del Señor nos muestra cómo estos jóvenes enviaban al siervo del sacerdote a meter las manos en la olla del sacrificio. La palabra del Señor nos dice que estos dañaban el sacrificio de todo Israel. Dios, siendo espíritu, Dios espera que este sacrificio llegue a Él puro, santo y agradable. Cuando Dios llama al hombre a trabajar para Él, Dios espera que el ser humano trabaje en el espíritu. Todo lo que el hombre hace que viene del deseo de la carne es idolatría para el Señor. Lo que estos jóvenes practicaban en la casa del Señor era idolatría para el Señor. Dios ya les había dado una instrucción. A estos jóvenes se les había entregado un sacerdocio y ellos nunca obedecieron al mandato del Señor. Estos metían las manos en el sacrificio en el momento que se estaba haciendo el sacrificio. Ellos exigían todo lo que había en la olla para ellos. Este criado del sacerdote, nos dice la palabra del Señor, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. ¿Qué implica hoy esta rebelión cuando el hombre la practica en la casa del Señor? ¿Qué implica o cómo se ve esta rebelión en la casa del Señor? Siendo Dios espíritu, recibiendo Dios los sacrificios espirituales. Esta rebelión que practicaban los hijos de Elí hoy se mira de la misma manera, pero me voy a explicar. Voy a explicar rapidito cómo o qué nos quiere decir la palabra para estos tiempos, cómo luce esta rebelión. En medio de la adoración que los levitas, que el sacerdote estén llevando, en medio de la palabra, en medio de la adoración, Dios espera a Él glorificarse entre el pueblo. Dios espera que su poder sea manifestado. Dios espera que el pueblo, cuando llegue a su casa, Dios espera que el pueblo derrame todo ese sacrificio que ha llevado en su corazón delante de la presencia del Señor. Cuando el hombre pone las manos en el ser humano que está imponiendo manos daña el sacrificio del Señor. Esto es idolatría para el Señor. Esto era lo que hacían los hijos de Elí.